Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar juntos una de las frases más impactantes, yo diría, de la crucifixión. Ese clamor de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Tenemos aquí un análisis teológico bastante denso sobre esto. La idea es, ver qué interpretación nos ofrece este material sobre qué significó realmente ese grito. A ver, la pregunta que salta de inmediato, según el texto, es si ese clamor apunta a una separación real. O sea, ¿se rompió a algo entre el Padre y el Hijo en ese momento? Y el análisis dice que no. Se basa en textos como Yo y el Padre uno somos, o aquello de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Exacto. La postura es que Jesús es Dios mismo, pero manifestado en carne, ¿no? Claro, y ahí entra lo interesante del análisis sobre las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, ¿cierto? Unidas, pero sin mezclarse, en una sola persona. Ajá. Entonces, lo que este material propone es que el grito no viene de la parte divina sintiéndose abandonada. Eso sería, digamos, contradictorio. Claro. Más bien, lo ven como la voz de la naturaleza humana de Jesús, esa naturaleza experimentando toda la fuerza del juicio divino contra nuestro pecado. O sea, no es que el Espíritu lo dejara solo antes de morir. No exactamente, sino que le fue retirada, por así decirlo, la ayuda, el consuelo divino en medio de ese sufrimiento sacrificial. Un sufrimiento que era por nosotros. Y ahí, justo ahí, es donde se pone, crucial el tema de la sustitución, ¿verdad? Totalmente. El texto nos recuerda a Romanos: todos pecamos, la paga es muerte. Pero Cristo murió por nosotros. Sí, Romanos 5 lo deja claro. Murió por los impíos, por nosotros. Y se sugiere que esa muerte no fue solo física. Implicó también lo que llaman muerte espiritual. Entendida como esa separación de Dios, que esta teología ve como el castigo final por el pecado. Hay pasajes que parecen apuntar a eso, como en Tesalonicenses. Exacto. Y fíjate qué punto interesante resalta el análisis. Esa experiencia de separación de Jesús fue única. Argumenta que nadie, ningún ser humano, ha sentido eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, porque según Hechos, todos vivimos y nos movemos y somos en Dios, ¿no? Y recibimos sus bienes, sepámoslo o no. La vida, el sol, la lluvia. Entiendo. Como dice Santiago, toda buena dádiva viene de Él. Justo. Pero Jesús, al tomar voluntariamente el pecado del mundo, como dice Pedro, ahí sí habría sentido esa angustia total, esa desesperación de la separación, como un adelanto del abandono eterno que merecía el pecado. Qué fuerte pensarlo así. Sí, es muy fuerte. El material también es específico sobre cuándo ocurre la muerte real, la separación del espíritu y el cuerpo. Ujú. Y argumenta que no fue en el momento del clamor. Cita el propio Jesús antes, diciendo: no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Verdad, Juan 16? Y Hebreos, que dice que Cristo se ofreció a sí mismo por el Espíritu Eterno. Así que la muerte, la entrega del Espíritu, fue un momento distinto, posterior a ese grito. Lo cual nos lleva entonces a pensar en la naturaleza misma de ese sufrimiento. El sufrimiento vicario, en lugar de otros. Claro. La interpretación que revisamos concluye que el clamor es, pues, la voz de la humanidad de Cristo, abrumada, sí, por el castigo del pecado, cumpliendo la sustitución. Pero esa unión divina esencial, según este análisis, no se fracturó hasta el instante final de la muerte física. Entonces, para resumir un poco la perspectiva de este material, el grito en la cruz no sería una señal de ruptura en Dios mismo, No. sino la expresión máxima del sufrimiento humano de Cristo, experimentando la separación que causa el pecado, pero en nuestro lugar. Exactamente. Es la culminación de esa carga que él asumió. Es mucho para procesar. Sin duda. Y deja una reflexión final, ¿no? Algo en qué pensar. A ver, Si aceptamos lo que sugiere este texto, que Jesús experimentó una separación de Dios cualitativamente distinta, más honda que cualquier cosa humana posible, porque cargó todo el pecado, bueno, ¿cómo cambia eso nuestra manera de entender el costo real de la redención? ¿Y qué nos dice sobre la profundidad del amor de Dios en ese acto?